Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de las revisiones de vigilancia profunda. Últimamente se han estado dando estas revisiones de vigilancia profunda y es importante que conozcamos cómo funcionan, qué alcances tienen, qué derechos tengo, qué obligaciones tengo, para efecto de que si en la empresa nos llegara a llegar una invitación de este tipo, pues sepamos cómo actuar, ¿verdad? Entonces, últimamente han estado llegando por buzón tributario, normalmente es como están llegando, y en el asunto en el buzón tributario te dicen que es una invitación de entrevista virtual en medios electrónicos, así aparece. Entonces tú abres ese documento y lo que hacen es que te están invitando a una entrevista con personal de recaudación del SAT para efecto de algunas inconsistencias que según ellos detectaron. Nos ha tocado ver que este tipo de entrevistas, o la gran mayoría nos ha tocado que son de manera virtual, a través de Google Meet. O sí, también ya nos tocó ver en alguna ocasión que a un contribuyente sí le pidieron que acudiera a las oficinas de la autoridad. Pero primero que nada vamos a conocer la naturaleza de este tipo de visitas, son legales, no son legales y cómo debemos actuar. Bien, entonces primero, para ponernos en contexto, pues recordemos que el SAT es la autoridad o el órgano encargado de cobrar impuestos. Este órgano depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La mamá del SAT es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, su única función que tiene es cobrar impuestos. Con eso se levanta todos los días pensando cómo cobrar más impuestos. Ahora el SAT tiene a su vez diferentes departamentos o diferentes áreas que se le llaman administraciones desconcentradas. Está organizado de esa manera y aquí en la que nos ocupan básicamente son dos. Es la administración desconcentrada de auditoría y la administración desconcentrada de recaudación. Estos dos pudiéramos llamarle departamentos. El departamento de auditoría, como su nombre lo indica, pues es el encargado de revisar o llevar a cabo las auditorías a los contribuyentes, es decir, revisar si efectivamente están pagando de manera correcta sus impuestos o si están haciendo alguna omisión. Este tipo de auditorías, obviamente, pues el personal del SAT son limitados, entonces pues no hay muchísimas auditorías como ellos quisieran, ¿no? Entonces son 7 tipos de auditorías. Estas auditorías ya llamadas legalmente se llaman facultades de comprobación. Las tres principales facultades de comprobación o tipos de auditoría que existen son la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica. Entonces, cuando llega contigo una revisión de este tipo, ya sea visita domiciliaria, de gabinete o electrónica, en ese caso lo que va a hacer la autoridad es que te va a revisar tus impuestos, tu contabilidad, tus declaraciones y determinar si tus impuestos de cierto periodo fueron pagados de manera correcta. Ya una vez que termina la auditoría, dependiendo si encontraron omisiones o no en esa auditoría, pues si fuera el caso, determinarán los impuestos que debes. Oye, ¿sabes qué? Pues ya te revisé, resulta que me omitiste unos ingresos, no me los consideraste, entonces te determino que me debes por impuestos, por decir un número, 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos se le van a sumar las actualizaciones, los recargos, las multas en su caso, y todo ese monto, la suma de todo ese monto, supongamos que fueran 120,000 pesos, ya con todo, se le llama crédito fiscal. Ese crédito fiscal obviamente ya tiene derecho a cobrarlo la autoridad, pero también tú tienes el derecho de defenderte. Si no estás de acuerdo, puedes interponer un recurso de revocación, un juicio de nulidad para que puedas impugnar ese crédito fiscal. Pero bueno, ya una vez que está determinado estos 120,000 pesos, ahora sí entra el área de recaudación. El área de recaudación lo que hace es pues cobrar los impuestos que normalmente determinó auditoría. Auditoría revisa, auditoría si hace pues ese trabajo, digamos, minucioso de revisar la contabilidad del contribuyente, estados de cuenta, le da su derecho de audiencia para que se defienda. Entonces ya una vez que auditoría termina, llega a un crédito fiscal y luego se lo pasa a recaudación. Ahora sí, te toca a ti ir a cobrar ese crédito fiscal. Entonces recaudación es la encargada de cobrar los créditos fiscales que normalmente auditoría son quienes los dan.
Obviamente tiene muchísimas más funciones el área de recaudación, pero para efecto de poder entender un poquito, ahí es donde está. Entonces, pues yo creo que no sé si los vieron como que no tenían mucho trabajo y ahora a esta área de recaudación le encargaron que pues tratara de cobrar impuestos pues como pueda, ¿verdad? Aun y cuando auditoría no haya determinado esos impuestos. Entonces, el área de recaudación está haciendo una campaña, pudiéramos llamarla así, de estas reuniones de vigilancia profunda. Estas reuniones de vigilancia profunda son hechas por el área de recaudación del SAT, no el área de auditoría. Entonces, desde ahí podemos saber que no me pueden determinar impuestos porque legalmente recaudación no puede determinar que yo debo impuestos. Quien puede determinar que debo impuestos es el área de auditoría, no recaudación. Recaudación me podrá cobrar, pero me podrá cobrar lo que auditoría le diga que me cobre porque auditoría ya me revisó. Entonces el área de recaudación como tal pues no tiene facultades legales para cobrarme un impuesto. ¿Por qué? Porque no conoce mi contabilidad, no sabe que si ese depósito que me llegó de 50,000 pesos era un ingreso o era un préstamo. Entonces, el área de recaudación como tal, les digo, no puede cobrar impuestos sin haber primero hecho el trabajo, por así llamarle, de investigación, de revisar que efectivamente estaban bien determinados los impuestos y si estuvieron mal determinados, ahora sí puede entrar. Entonces, pues como le pusieron esta tarea al área de recaudación, pues están haciendo este tipo de entrevistas. Este tipo de entrevistas, como su nombre lo indica, son invitaciones. Y las invitaciones para efectos legales, así como las invitaciones que te hacen a una fiesta, pues puedes o no puedes ir, ¿no? Porque a final de cuentas una invitación es eso, es una solicitud y tú sabrás si la tomas o no lo tomas. Entonces, en este caso, las revisiones de vigilancia profunda son invitaciones, te invitan a que vayas ahí con la autoridad porque según ellos, según la revisión que hicieron, pues hay algunas discrepancias y debes algunos impuestos. Entonces, pues primero sepamos que este tipo de revisiones no son facultades de comprobación como tal, es decir, no es una auditoría como tal, sino que es una invitación. Antes mandaban cartas invitación, digo, hace mucho tiempo las mandaban de hecho de manera presencial, de manera física, por así llamarlo, no presenciales, físicas. Te llegaba una cartita ya a tu domicilio en unos cuadritos azules donde te decían que, oye, pues fíjate que detecté que me debes unas declaraciones, preséntalas. Y pues tú ya sabías si hacías o no hacías caso, porque a final de cuentas son invitaciones, no son actos de fiscalización o actos ya que tengan un peso más grande. Entonces, este tipo de visitas de vigilancia profunda son eso, son invitaciones. Tú sabes si vas o no vas. Nosotros casi siempre recomendamos que sí vayas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como no es un acto de fiscalización, no te pueden determinar impuestos ahí. Pero lo que sí te van a decir es que según sus ojos, según los ojos del SAT, ¿qué traes mal? Entonces, pues nunca está de más saber que ellos que están viendo que a lo mejor tú no estás viendo y que pudiera devenir después en una auditoría, porque también recordemos que las auditorías nunca son aleatorias, o sea, gente que dice, vamos a ver si no me toca auditoría, no es que te toque o no te toque. Normalmente hay un área de programación que está revisando constantemente muchísimos datos y cuando ellos detectan que los datos no concuerdan con sus parámetros o con sus cruces de bases de datos es cuando hacen auditorías. Entonces, si te están mandando a hablar es porque detectaron en un primer momento algo como que no les cuadró muy bien. Entonces nosotros por eso recomendamos sí acudir, pues para saber qué está viendo la autoridad que a lo mejor yo no estoy viendo, ¿verdad? Entonces, si sí vas a aceptar ir, ahí en ese mismo mensaje que te mandan por buzón tributario, ahí te dicen que mandes un correo y que les digas que sí vas a ir a tal día, a tal hora, ya sea de manera presencial o por Google Meet y te mandan ahí la liga. Perdónenme, no es Google Meet, es Teams, es en Teams donde se hacen estas reuniones. Ahora, ya una vez que llega el momento de estar en esta revisión, pues obviamente se presenta el personal del SAT, son normalmente gente del área de recaudación, te dicen que son del área de recaudación y que estás ahí pues, de manera voluntaria, no te obligaron ni mucho menos, por lo mismo, porque es una invitación. Entonces, ya que están ahí, ellos proceden a mostrarte lo que según sus datos son anomalías que hacen que tú estés debiendo impuestos. Que insisto, no porque ellos te digan es que ya debes impuestos, sino únicamente son datos a los que ellos tuvieron acceso y que según ellos tú debes esos impuestos.
¿Cuáles son los datos a los que tienen acceso? Básicamente son dos. Son los CFDIs que emites y que recibes, porque esa información obviamente la tiene el SAT en tiempo real. Y el número dos son tus declaraciones. Entonces, básicamente con esos dos elementos es como ellos hacen un cruce de base de datos y determinan que existen ciertas omisiones o ciertas discrepancias en esa información. Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, el CFDI de nómina. Te van a decir ahí, oye, fíjate que en el mes de febrero del 2022 aquí detectamos o vemos que tú emitiste CFDIs de nómina a tus trabajadores y les hiciste una retención entre todos de 40,000 pesos. Pero luego fuimos a ver tu declaración y tú declaraste nada más 30,000 pesos de retenciones. Entonces, pues quiere decir que nos andas debiendo ahí 10,000 pesos. O bien, cuando eres persona moral del régimen general, como estas personas morales del régimen general normalmente sus declaraciones son con base en CFDIs emitidos, exactamente lo mismo. Oye, fíjate que en marzo del 2022 detectamos que emitiste facturas por 1,000,000 de pesos, pero nada más nos declaraste 800,000 pesos. ¿Por qué sería esa situación? Otra también nos ha tocado ver de la declaración anual. Oye, detectamos que en tu declaración anual dijiste que tenías deducciones por 5 millones, pero tus FDIs que te emitieron tus proveedores nada más suman 3 millones. Entonces, pues, los otros 2 millones, ¿cómo los dedujiste si no tienes FDIs? Entonces, es a lo más que puede llegar el área de recaudación porque ellos no tienen elementos para pedirte tus estados de cuenta o que expliques el por qué. Sin embargo, este tipo de cruces de bases de datos pues también nos ayudan a nosotros a ver qué es lo que está viendo la autoridad. Entonces pues ya uno como contribuyente va a revisar esa información que te dicen. También otra situación que es muy común que te comenten es que si tienes tu operaciones con algún proveedor que haya salido en el 69, como tú cuando haces tu declaración informativa de operaciones con terceros, tu DIOT, informas a qué RFC le pagaste. Entonces, si tú en alguno de esas DIOT informaste un RFC que para ellos está como un contribuyente del 69, pues también te lo van a hacer saber ahí, ¿verdad? Si nos ha tocado que, oye, fíjate que tienes operaciones con este contribuyente ya está puesto en la lista del 69, entonces pues te pedimos que lo quites de ahí porque pues estás haciendo una deducción indebida porque esa empresa resultó ser fantasma. Entonces, son normalmente lo que te van a cuestionar o a decir en esas reuniones. Ahora, muy importante, nosotros como contribuyentes, como este no es un acto de fiscalización como tal, primero, tenemos derecho a ir o no ir. Segundo, tenemos derecho a contestarles ahí o no contestarles absolutamente nada. Sí te pueden preguntar, hay veces que sí te preguntan, hay veces que nada más te explican y te platican, nos ha tocado de todo. Pero en caso que te preguntaran, tú no estás obligado a demostrar en ese momento por qué fueron las operaciones o de qué se trató, nada. Tú simplemente con decir, pues déjeme lo reviso, lo voy a checar, a ver qué pasó, lo voy a revisar con mi contador, lo voy a revisar con el administrador, no sé qué esté sucediendo, pero lo voy a revisar. O sea, no estás obligado, que sepas que no estás obligado a contestarles absolutamente nada ahí. O sea, tú con que digas que vas a revisarlo es más que suficiente, o si no quieres contestar, de hecho ni siquiera. O sea, estás ahí por derecho propio, por gusto propio, porque no es un acto de fiscalización como tal. Entonces, pues sí, también saber eso de que no es necesario que contestes ni que te lleves toda tu información ahí, pues no, nada más vas a escuchar a que te digan que según ellos detectaron y ya luego posteriormente tú podrás revisar esa información. Ya una vez que se termina o que ya acaban de darte esta información, la gente ahí de recaudación, te platican o te dicen que tienes 10 días hábiles para contestarles las observaciones que te hicieron ahí. Es decir, todo lo que te mencionaron ahí, te entregan un documentito en PowerPoint o en PDF donde te platican todas las discrepancias o anomalías que encontraron y te dan 10 días para contestar. Otra vez, como no es un acto de fiscalización per se, no estás obligado a contestarles en 10 días. Te puedes tardar 15, 8, 20, un mes, no contestarles incluso, porque al no ser un acto de fiscalización no tienes ninguna obligación legal de contestar. Ahora, si tú quieres o si son situaciones que pueden ser solventadas con alguna demostración, pues muy fácilmente les puedes mandar la documentación y decirles, mira, pues tu discrepancia o tu supuesta discrepancia es por esto. O si hay veces que también pasa
si efectivamente si era un error que traíamos ahí en contabilidad. Por ejemplo, el tema de retenciones es muy común. Oye, pues ya chequé y efectivamente me faltó considerar una factura y yo declaré 1,000 pesos y eran 1,500 pesos, entonces pues pago la diferencia, ¿ve? Y le puedo avisar a recaudación, oye, fíjate que ya revisé y efectivamente traía mal ese mes, aquí está el pago y les informamos. Entonces, sepamos pues que los derechos que tenemos ahí es que no estoy obligado a contestar, obviamente, no es necesario que les argumente ni les explique nada ahí. En los 10 días que tengo para contestar, pues obviamente puedo o no puedo contestar. Si se tiene la manera de contestar, se contesta. Y si es mucha información, porque una vez nos tocó que fueron discrepancias de 5 o 6 años, creo que de 5 años, perdón, las que nos daban. Entonces, pues dijimos, oye, en 10 días, pues no te voy a poder dar toda esa información. Entonces estuvimos mandando la información de manera como parcial, donde mira, pues te mando lo de un año y dame otros 10 días para juntarte lo del otro año. Y luego mandamos lo del otro año y así se estuvo mandando la información como que en pedazos, porque realmente eran puras situaciones que sí se podían solventar y se le quiso dar esta contestación. Entonces, pues también ahí no creo que sea el caso de que la autoridad sea vengativa o rencorosa y que si no les contestes te hagan una auditoría. Obviamente te dicen ahí que tienen ellos esa facultad de hacerla, pero que pues en este momento es como de una situación amistosa y que pues te piden que contestes, ¿no? Pero sepamos pues que no es obligatorio contestar y que le podemos contestar pues en pedazos, porque hay veces que es muchísima información la que te solicitan y te dan muy poco plazo. Entonces, si sí la tienes y si sí la quieres contestar, pues adelante, puedes contestarla en esos 10 días que te dan, incluso pedir prórroga, porque a final de cuentas todo lo que, por así llamarlo, convengan entre ustedes es una situación que está fuera de derecho, pues no en el mal sentido, sino que no estás obligado a tiempos específicos, ni ellos tampoco, porque de hecho la información te la piden por correo electrónico y muchas veces ni siquiera te contestan de recibido. Entonces, hay veces que hemos estado hablando, oye, pues ya me recibiste, no, pues sí, pues contésteme, y no te quieren contestar de recibido. Entonces, también porque ellos saben que esa situación que están haciendo como que no es que sea ilegal, pero no está reglamentada en ningún lugar, sino al final de cuentas ellos están haciendo gestiones de cobro para ver si pueden pues recuperar un poquito más, ¿verdad? Entonces, pues así es como funcionan estas mentadas reuniones de vigilancia profunda. No nos asustemos ni mucho menos. Si están en las posibilidades de ir, acudan para, como les digo, saber de qué está viendo la autoridad que yo no estoy viendo. Y cuando nos toque, no sé, o sea, si no quieren, no contesten absolutamente nada ahí, pues voy a revisarlo, voy a checarlo, no están obligados a contestar nada. Ya ustedes en la comodidad de su hogar o de su oficina, con su contador se sientan, revisan lo que está diciendo la autoridad. Hay veces que son situaciones por cancelación de facturas, X o Y razones, y si se pueden solventar, pues mandarán ahí un escrito diciendo, oye, pues mira, me dijiste que era esto, te comento que es por esto, y se solventan la información. Entonces, en algunas ocasiones sí contestan, sí nos tocó, es que sí nos contestaron en algunas, en otras nunca contestaron nada y ya pasaron, no sé, un año y medio de eso y nunca nos contestaron, entonces asumimos que quedó todo bien. Entonces, sí de preferencia acudan con su contador, ahí mismo en el oficio te piden que, o te dicen que si quieres ser acompañado, nomás les digas quién va a ser el acompañante y les mandes la IFE. Entonces yo sí recomiendo siempre que esté el contador ahí, también el contador pues no está obligado a decir nada, nada más ir a escuchar. Y en el caso del 69, que salieran que tienes proveedores que están ya localizados como proveedores fantasmas, si pudiéramos llamarle así, que son del 69, también sepas que ese momento, aunque ellos te digan ahí y que tú no tengas conocimiento, porque es casi siempre lo que pasa, que yo ni siquiera sabía que ese proveedor estaba en el 69, que sepas que ese acto, como no es un acto legal, no puedes considerarte como que estás enterado a partir de ese momento. Se supone que dice la ley que a partir de que se publica en el Diario Oficial de la Federación la lista del 69, tú debes de corregir tu situación fiscal si tuviste operaciones con un proveedor que salió en esa lista. Sin embargo, pues la realidad es que nadie estamos viendo diario el Diario Oficial de la Federación a ver si sale mi proveedor, y si tengo 1,000 proveedores, pues imposible estar revisando todos mis proveedores. Entonces la Suprema Corte también ya dijo que pues efectivamente eso no es completamente legal, porque el contribuyente no se va a enterar pues de manera fehaciente que un proveedor de él salió en esa lista, porque no está viendo diario el Diario Oficial de la Federación. Entonces realmente ahí dicen que hasta que tú te enteres de manera legal que salió un proveedor tuyo, tendrás 30 días para poder demostrar que tú sí recibiste las operaciones.
Entonces, en caso de que en alguna revisión de vigilancia profunda llegaran a decirte que tienes un proveedor que está en el 69, no empiezan a correr a partir de ahí tus 30 días para demostrarlo. ¿Por qué? Porque legalmente no estás enterado. Esa no es una notificación legal, sino normalmente hasta que llega una facultad de comprobación, es decir, hasta que llega la auditoría, te revisan y ahí te detectan al contribuyente. Como ese sí es un acto de fiscalización legal, entonces ahí sí te considerarás como que ya supiste que tu proveedor está en el 69B y ahora sí empezarán a correr tus 30 días para demostrar que tú sí recibiste las operaciones. Entonces, en el caso de que llegaran a suceder que te digan de un proveedor que está en el 69B y que sea tu proveedor, pues que sepas que todavía no empieza a correr tu tiempo de los 30 días porque ese no es un acto todavía como tal legal de notificación. Bien, entonces pues nada más como recomendación, si están en posibilidades, acudan para saber qué está diciendo o qué está viendo la autoridad, contesten en la medida de lo posible y si se tiene la información y se quiere contestar, pues adelante. Bien, entonces pues ese fue el capítulo de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta de este tipo de procedimientos o de alguna de las situaciones que platicamos aquí en el podcast, con mucho gusto nos la pueden mandar a través de nuestras redes sociales. De mi parte es todo, muchísimas gracias y muy buenas tardes.